Recap Blue, la noticia del día. Noticia del día, el presidente Gustavo Petro finalmente dejó los trinos o la cuenta de X o los posts a un lado y en un evento en el Amazonas decidió responderle a su homólogo Daniel Noboa, que ayer sorprendió con una imposición de aranceles del 30% para Colombia, esto por cuenta de lo que dice él, una falta de decisión del gobierno colombiano para controlar el narcotráfico, la minería ilegal y toda esa situación muy compleja de orden público y de seguridad que se presenta en la frontera. Esto por cuenta de la presencia de grupos armados ilegales en territorio venezolano. Una decisión, en territorio ecuatoriano. Silvia, un poco al estilo Trump. Porque justamente... Un poco no. Bueno, no, al estilo Trump. Pero hay una diferencia importante ahí. No, pues hay muchas diferencias. Trump, Daniel Noboa. No, por supuesto. Estados Unidos, pero Ecuador, en este caso, esta es una decisión. Donald Trump desde que vuelve, pues de hecho la palabra del año pasado, la palabra del año para la RAE fue arancel. Claro. Justamente porque Donald Trump llegó a la Casa Blanca y empezó repartiendo aranceles al mundo entero, a Canadá, a México, a Colombia y realmente al mundo entero, porque acuérdese usted, en ese famoso día de la liberación del 2 de abril, pues le impuso aranceles recíprocos al mundo entero. Y a partir de ahí, este ha sido su método de negociación y es impongo aranceles y ya después nos sentamos en la mesa a negociar y cuando logramos conseguir algo que nos favorece en la negociación, pues retiramos los aranceles. Entonces Daniel Noboa hace esto ayer, impone ese 30% al estilo Donald Trump, pero hay una diferencia, Silvia, y es el tema de la energía. Porque es que acuérdese usted, Ecuador ha pasado en los últimos meses una época muy compleja de sequía, de fenómeno del Niño, e incluso en un momento donde Colombia tampoco atravesaba por una buena época de lluvias, donde también estaba complejo el panorama aquí por cuenta de la sequía y demás, incluso en los momentos más complicados se intentó mantener en solidaridad con Ecuador ese suministro de energía. ¿Qué termina pasando? Pues que ayer se anuncian estos aranceles del 30% a cualquier importación que provenga de Colombia y pues el presidente Gustavo Petro dice vamos a aplicar la reciprocidad y entonces nosotros vamos a aplicar también y se termina a partir de las 6 de la tarde de hoy cortando ese chorro de energía. Pues digamos que de cierta manera se había mantenido incluso en épocas complejas en materia de energía aquí en Colombia. Bueno, pues también el presidente Gustavo Petro ordenó cooperación en la frontera y pidió detener cualquier entrada de insumos para el fentanilo a territorio colombiano. Dijo, entre otras cosas, que había recibido una invitación de Noboa, pero que la rechazó. Sí, él había estado, acuérdese usted, se reunieron una vez en Galápagos, si yo no estoy mal, y después estuvo en la posesión para su segundo mandato, porque acuérdese usted que Noboa reemplazó a Guillermo Lasso por un corto periodo de tiempo y ya después ganó las elecciones ya, pues digamos, cuando estaban pronosticadas. Y ahí estuvo en la posesión y fue después de eso donde terminó en ese polémico viaje a Manta. Caterina Ávila tiene todos los detalles de la respuesta del presidente Gustavo Petro a su homólogo ecuatoriano. La respuesta del presidente Gustavo Petro a su homólogo ecuatoriano Daniel Noboa llegó desde Leticia en medio de la inauguración de un radar en el Aeropuerto Internacional Alfredo Vázquez Cobo. El mandatario sugirió que la medida arancelaria anunciada para el país tenía que ver con un intento de Ecuador de acercarse a los más poderosos. Para responderle aquí al colega presidente de Ecuador que no me quiere nada a pesar de que me invitó a su casa, entonces esas invitaciones y no me gustan ni 5 porque no sé para qué era, pero bueno, le vendimos energía cuando necesitaban. Ahora como no necesitan, pues están viendo de saber quién se hace más amigo del que más grita, pero a mí no me gusta gritar a veces. Cabe mencionar que el presidente de Ecuador anunció el arancel del 30% argumentando poca cooperación de Colombia en la lucha contra grupos criminales en la frontera. Frente a eso, el presidente Petro insistió en que las culpas son compartidas. Si el ejército y la infantería colocada entre los dos países, como la Armada aquí, con Perú, más el ejército de Ecuador, ambos juntos al otro lado de la frontera, dejan pasar cocaína, ¿la culpa es del colombiano o del ecuatoriano? ¿O la culpa es de ambos? ¿O simplemente es que en la selva no se puede controlar ni con los dos ejércitos juntos? Dijo también que la lucha contra las drogas en esa zona es eficaz y una muestra de ello, según él, es que los criminales se trasladen a otros países. De que cada vez somos más eficaces en la lucha contra los narcotraficantes. Porque si los narcos se van para allá, yo no quiero que se vayan para allá, pero se van para allá, es porque no quieren estar aquí.
Pero tenemos que prevenir, y no nos interesa que se vaya para otros países, sino que se destruya allá y acá. Entonces tenemos que coordinar la inteligencia, los ejércitos, la Fuerza Aérea. Y dio órdenes a las fuerzas militares de detener cualquier entrada de insumos para el fentanilo en Colombia. Necesitamos control absoluto en la frontera con Ecuador, por tierra, por mar, para impedir que entren insumos del fentanilo a Colombia, que no vienen en lancha, imposible, vienen en contenedores de buques mercantes. Cabe mencionar que el gobierno colombiano había anunciado en noviembre del año pasado la prohibición de 6 sustancias químicas de uso hospitalario que también sirven como insumos para fabricar esta droga que ha provocado una crisis sanitaria en Estados Unidos y a la que la administración Trump le ha prestado especial atención. Mientras el mandatario decía esto en Leticia, el país dejó de venderle energía a Ecuador y además prepara la lista de los 20 productos provenientes de Ecuador que serán grabados como parte de una respuesta que dice el gobierno nacional es recíproca. Entre estos estarían aceites, cacaos en polvo, arroces, atunes y otros. 8:11, Catherine, gracias. Y justamente el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que en medio de esta guerra comercial, Ecuador definitivamente depende de la energía colombiana, que dejaría de venderse hoy a las 6 de la tarde. Entre tanto, también dio luces de que ya hay conversación entre actores privados y Ecopetrol para responder a las tarifas de transporte de crudo colombiano impuestas por Ecuador. Nicolás Rodríguez. Y es que precisamente lo comentado por el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, desde hoy a las 6 de la tarde, con esa nueva resolución, se espera restringir la venta de energía a Ecuador como parte de una de las respuestas, según el ministro, recíprocas al ataque del gobierno ecuatoriano a Colombia. Aseguran además que todavía no está lista esa lista, por así decirlo, de los 20 productos en los que también estaría dispuesto la aplicación de aranceles del 20%. ¿Qué dice el ministro de Minas, Edwin Palma? Y también lo que dice desde el Ministerio de Comercio es que definitivamente esto no es una retaliación sobre lo sucedido con el gobierno ecuatoriano, sino que simplemente es una respuesta por esta falta grave de los acuerdos internacionales. Nosotros no necesitamos la energía de Ecuador, ellos sí necesitan la energía de Colombia, y esta es la discusión que se abre, y obviamente pueden haber impactos económicos, pero aquí está hoy en juego la dignidad de un pueblo. Por otro lado, cabe recordar que desde el Ministerio de Ambiente y también de Minas de Ecuador aseguraron que le van a colocar un impuesto recíproco, además, que es una palabra que mantienen en todas estas declaraciones, al transporte de crudo colombiano, por lo cual el ministro Palma aseguró que ya se adelantan conversaciones con privados y, por supuesto, con Ecopetrol para la reactivación petrolera. Eso sí, además teniendo en cuenta que lo hacen con el objetivo de respetar la soberanía nacional. Estamos en conversación con el gobierno, habrá que ver con los actores, porque aquí hay actores privados y públicos, el mayor es Ecopetrol, que habrá que valorar cuáles serían esas, pero creo que ahí se abre una oportunidad y habrá que abrir precisamente en todas estas circunstancias una oportunidad de restablecer el oleoducto trasandino y revisar los puertos que tenemos cerca también. Entre tanto, en ambos sentidos, los gremios de exportaciones, uno de estos como Analdex, asegura que es necesario entablar conversaciones diplomáticas, ya que aseguran que para Colombia y Ecuador es importante esta relación comercial, ya que se complementan las ofertas mutuamente, y asimismo es la tercera cadena, o más bien la tercera venta más importante que se hace en estos países después de Estados Unidos y de China. A través de un comunicado del gobierno ecuatoriano y a través de su Ministerio de Minas y Energía, advirtió que su sistema eléctrico está en la capacidad de cubrir de manera autónoma la demanda diaria de energía, incluso ante la indisponibilidad de la importación desde Colombia. Esto después de que el gobierno del presidente Petro anunciara la suspensión del suministro desde las 6 de la tarde del día de hoy. Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, salió en defensa de las operaciones que mantienen en la frontera contra las disidencias y la minería ilegal, reconociendo que siempre han tenido excelente comunicación con las Fuerzas Armadas de Ecuador. Stephanie. Silvia, Lucas, son interpretaciones y lecturas sobre la cooperación entre países muy distintas, porque mientras desde Suiza el presidente de Ecuador dice que entre los dos países no hay sintonía y que Colombia siempre ha prometido controles a la guerrilla en la frontera que no han visto y que tampoco están en la misma página en materia de seguridad, pues el ministro de la Defensa en Colombia piensa todo lo contrario.
Colombia y Ecuador mantienen una relación supremamente fuerte en temas de seguridad. Dijo el ministro Sánchez que al parecer hay una fractura en la información que le entregan al presidente de Ecuador. Colombia no solamente ha hecho esa estrecha colaboración y articulación regional y también internacional, sino que lidera esta lucha y comparte capacidades, comparte información. Y aquí lo que tenemos que es hacer una aclaración de alto nivel y que avancemos como naciones, porque no nos podemos seguir en este tipo de discusiones y fracturando la relación tan fuerte. Colombia, recordemos, comparte frontera con Ecuador en los departamentos de Putumayo y Nariño. En esas regiones, los resultados operacionales de la Armada y del Ejército pues han tenido subidas y bajadas en los 2 últimos años. Vemos, por ejemplo, disminuciones en cifras como las capturas, como los menores que han recuperado, los sometimientos que ha habido a la justicia, pero también han disminuido cifras como la incautación de explosivos, también los depósitos ilegales que se han encontrado. Lo que sí ha mostrado como una mejoría o un aumento es la incautación de armas, que pasó de 380 armas en el 2024 a 1.100 armas incautadas en 2025. También subió el número de toneladas de cocaína que también se han incautado. Este año fueron 79 y el año pasado fueron 49. Los combates que ha habido en estos 2 departamentos contra grupos armados ilegales también aumentó a 63. El año pasado se registraron 49 contra grupos que delinquen en esas regiones como el ELN y las distintas disidencias de las FARC. Estas son las cifras de los resultados operacionales principalmente de la Armada y del Ejército, que son los que más actúan o más se mueven en esa región. Estefanía Valencia, Blue Radio. Estefanía, gracias. Son las 8 de la noche, 17 minutos. Los departamentos fronterizos con Ecuador van a ser sin duda los más afectados por cuenta de estos aranceles que ha impuesto el gobierno ecuatoriano. Los alcaldes de Putumayo, Nariño y Cauca rechazan la decisión, pero además temen por el futuro de la economía de sus regiones. En Recap Blue hacemos un recorrido por estas zonas del sur de Colombia. Así es, en el Putumayo las autoridades reportan pérdidas superiores a los 70.000 millones de pesos tras un mes de cierre del puente internacional sobre el río San Miguel, medida adoptada por el gobierno del presidente ecuatoriano Daniel Noboa. Los mandatarios locales también rechazan el arancel del 30% impuesto a los productos colombianos al considerar que agrava la crisis comercial y social de la frontera. Carlos Albey Claros, secretario de Gobierno de Puerto Leguízamo. Nos cerraron la frontera, ahora nos aumentan el 30% de aranceles, lo que implica que van a subir los costos tanto de productos, servicios y mercancías. Ahora bien, lo importante para nosotros es que el comercio siga funcionando de la mejor manera. En el Valle del Cauca hay preocupación luego que Ecuador anunciara un arancel del 30% para la exportación de productos colombianos. Y es que este anuncio genera un gran impacto, ya que Ecuador es el segundo país de exportación desde el departamento. Y con ello se verían afectadas más de 400 empresas de la región, especialmente el sector de la caña de azúcar. Mabel Lara, secretaria de Desarrollo Económico de Cali, indicó que entre enero y octubre de 2025 se exportaron más de 306 millones de dólares a ese país. Evidentemente esta noticia es lamentable para el Valle del Cauca. Ha captado cerca del 13.5% del valor total exportado por el departamento. La tendencia pues se evidencia además una relación comercial dinámica que ha fluido y que ahora enfrenta un escenario de mayor incertidumbre. En Nariño las autoridades municipales y el comité intergremial se reúnen a esta hora para analizar los efectos que tendrán las últimas medidas que tomó el gobierno del Ecuador. Nicolás Toro, alcalde de la ciudad de Pasto. Conjuntamente con el comité intergremial estamos revisando los efectos que son tan negativos para el departamento de Nariño, para el municipio de Pasto, este cierre comercial, político, social que habría con la República del Ecuador. Grave afectación. Recordemos que nosotros tenemos esa hermandad que se traduce en un intercambio económico. Según el alcalde de la ciudad de Pasto, se cree que por lo menos el 70 al 80% de las exportaciones de Colombia al Ecuador estarán frenadas por culpa de esas medidas.